Hace poco me crucé con un vídeo que, bueno, se hizo bastante viral, con una frase que me dejó pensando. Decía algo así como, vender es de pobres. Suenaba a provocación total, ¿verdad? Pero defendía que existe una estrategia financiera, una especie de secreto a voces que usan los más ricos para, básicamente, no pagar impuestos nunca y seguir acumulando. Y hoy vamos a tirar de ese hilo, a ver hasta dónde nos lleva. Pues es un hilo que nos va a llevar a sitios muy, muy interesantes. Porque esto no es solo una táctica de ricos, ¿eh? Es una consecuencia directa de cómo funciona nuestro sistema monetario actual. Hoy vamos a desentrañar ese mecanismo. Cómo se puede vivir pidiendo préstamos contra tus propios activos sin generar ni un solo euro de renta que se pueda grabar. Y, lo más importante, vamos a ver por qué un activo como Bitcoin podría estar cambiando las reglas de este juego para todo el mundo. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por la estrategia en sí. El vídeo la resumía en dos reglas muy claras. La primera es bastante lógica. No vendas nunca un activo que se revaloriza. Pero la segunda a mí me chocó un poco. Decía, reduce tus ingresos todo lo que puedas. Eso suena totalmente contraintuitivo. Lo es. Lo es si piensas como alguien que depende de una nómina, claro. Pero aquí la lógica se invierte por completo. El núcleo de la estrategia es que en lugar de vender, no sé, tus acciones o tu casa para conseguir dinero y vivir, usas ese patrimonio como garantía. Como colateral, para que el banco te dé un crédito. Ajá. Y con ese crédito vives, pagas tus facturas o, lo que es más habitual, compras más activos. Y el truco, entiendo, está en que un préstamo no cuenta como un ingreso. Exacto. Ahí está la grieta, la clave de todo el sistema. Para Hacienda, si pides 50.000 euros al banco, no eres 50.000 euros más rica, eres 50.000 euros más endeudada. No es una ganancia, es una obligación. Claro. Y como no es un ingreso, pues no pagas impuestos por ello. Y puedes usar ese dinero para lo que quieras, mientras tu patrimonio original sigue ahí, intacto, y con suerte creciendo. Espera un momento, ¿pero eso de pedir prestado para siempre? A mí me suena a una bomba de relojería. ¿Qué pasa si el valor de tus activos se desploma? Como pasó con las casas en 2008, por ejemplo. Te quedas con una deuda gigantesca y un colateral que de repente no vale nada. El riesgo es enorme, ¿no? Es el principal riesgo, sin duda. Por eso esta estrategia funciona mejor con activos que tienen una tendencia alcista muy clara a largo plazo y, sobre todo, con un nivel de endeudamiento muy conservador. Pero fíjate en lo perverso del sistema. El análisis que seguimos cita a un inversor, un tal Mike Green, que lo resume de una forma brutal. Dice, imponemos impuestos a los salarios mientras subvencionamos la deuda. Es una descripción perfecta. Lo es. Una persona con nómina paga entre un 20 y un 50% de IRPF. Alguien que vive pidiendo créditos contra su patrimonio paga un 0% por el dinero que usa. El sistema, literalmente, te empuja a endeudarte si tienes activos. Vale, creo que ya tenemos el qué, la estrategia. Ahora vamos a por el por qué. Porque esto no puede haber sido siempre así, suena a un fallo de diseño fundamental. El rastro, según el análisis, nos lleva a los años 70. Nos lleva directamente a 1971, para ser exactos. Y los datos sobre los impuestos a las ganancias de capital en Estados Unidos son, digamos, la prueba del delito. Este tipo de impuesto es bastante nuevo, de principios del siglo XX. Y ojo, hubo épocas con tipos altísimos, de hasta el 90% en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la práctica los gobiernos apenas recaudaban nada con ellos hasta esa década, hasta los 70. ¿Y qué demonios pasó en los 70 para que todo cambiara de repente? Pues que se rompió el último vínculo que tenía el dinero con el oro. Se abandonó el patrón oro y se instauró lo que el autor llama el sistema fiat puro. O sea, dinero que no está respaldado por nada físico. Exacto. Dinero respaldado únicamente por la confianza en el gobierno que lo emite. Y, lo que es crucial, que se puede imprimir sin límite. Lo que inevitablemente lleva a la inflación, claro. Justo. La moneda empezó a perder valor de forma constante y, como consecuencia, el precio nominal de los activos, casas, acciones, arte, se disparó. De repente la gente se encontraba con que su casa, en papel, valía 10 veces más. Y claro, al vender, se enfrentaban a una factura fiscal gigantesca por una ganancia que en gran parte era ficticia. Era solo el reflejo de que su dinero valía mucho menos. Espera.
Entonces me estás diciendo que esta estrategia de los superricos no es tanto una genialidad de ellos, sino una consecuencia casi inevitable, una reacción lógica a una decisión que tomó un gobierno en los años 70. Es como si el propio sistema hubiese creado el truco para saltárselo. Has dado totalmente en el clavo. Es una respuesta defensiva. De hecho, se produjo una paradoja increíble. La inflación era tan alta que los gobiernos tuvieron que bajar los tipos impositivos sobre las ganancias en los 80, porque los anteriores eran directamente confiscatorios. Pero, y aquí viene lo bueno, a pesar de bajarlos, su recaudación se multiplicó por 5 en esa década. ¿Cómo es posible? Porque la inflación seguía inflando el precio de los activos y la gente, al vender, seguía pagando impuestos sobre esas ganancias nominales cada vez más grandes. La estrategia de no vendas, pide prestado no nació de la avaricia. Nació de la necesidad de protegerse de un sistema monetario que, por un lado, devaluaba tus ahorros y, por otro, te cobraba impuestos por ello. Entiendo perfectamente el mecanismo histórico con los activos de toda la vida, pero toda esta conversación surgió por un vídeo que lo aplicaba a Bitcoin. ¿Por qué se considera que Bitcoin cambia las reglas de este juego? ¿Qué lo hace tan especial? Pues porque, según el argumento que analizamos, Bitcoin lleva las propiedades necesarias para esta estrategia al extremo. Y para entenderlo, el ejemplo de la empresa MicroStrategy es perfecto. Es el concepto llevado a una escala que marea. Si los números de esta gente son de otra dimensión. Totalmente. Según los datos del análisis, tienen unos 59.000 millones de dólares en Bitcoin. Por otro lado, sus gastos anuales, sumando el pago de su deuda y otros costes, son de unos 800 millones. Si haces la división, su tesoro en Bitcoin es 74 veces más grande que todo lo que necesitan gastar en un año. 74 veces. Es una barbaridad. Y aquí viene lo increíble. Con esa proporción, solo necesitan que el valor de Bitcoin suba, de media, un 1,35% al año para cubrir todos sus gastos para siempre. Solo un 1,35. Solo, sin vender ni un solo satoshi. Para que nos hagamos una idea, eso es menos de lo que te daría un depósito bancario en un buen año. Básicamente, su hucha de Bitcoin es tan gigantesca que con que le caigan unas pocas monedas de propina al año, por así decirlo, ya cubren todos sus gastos multimillonarios. El ejemplo de Saylor es de otra galaxia, la verdad, pero ayuda a ver el potencial. Ahora, bajémoslo a la Tierra. Para una persona normal, que no tiene miles de millones, ¿no es esto una auténtica fantasía? Es un desafío, sin duda. El análisis señala 2 obstáculos principales. El primero es la escala. Para que el banco te tome en serio y te dé un buen préstamo, necesitas tener una cantidad de Bitcoin ya considerable. Quizás 10 o 20 veces lo que gastas en un año. Y eso, claro, requiere tiempo y disciplina de ahorro. Claro, no se consigue en 2 días. ¿Y el segundo? El segundo es el acceso al crédito. No es tan fácil como ir a tu banco de toda la vida y decir, hola, quiero hipotecar mis bitcoins. Aunque ya hay plataformas especializadas que lo facilitan, los intereses suelen ser más altos que los de una hipoteca tradicional. Entonces, la hoja de ruta para un ciudadano de a pie sería, primero, acumular Bitcoin pacientemente. Segundo, cuando tienes una base sólida, usarlo de colateral para pedir euros. Y tercero, y esta es la parte del ciclo, podrías usar esos euros para comprar más Bitcoin si crees en el activo a largo plazo. Ese sería el ciclo de retroalimentación positiva. La matemática es sencilla, ¿eh? Si la revalorización media de tu activo, digamos un 10% anual, es mayor que el interés de tu préstamo, pongamos un 5%, estás ganando un 5% neto sobre un dinero que has pedido prestado, sin haber vendido nada y por tanto sin pagar impuestos por esa ganancia. El propio activo paga el préstamo y además te genera un extra. Vale, pero seamos sinceras, el vídeo original usaba la vivienda como ejemplo, y el ladrillo da una sensación de seguridad que Bitcoin para mucha gente no tiene. Puedes tocarlo, puedes alquilarlo y vivir de esa renta. Parece la opción más sensata, ¿no? Absolutamente. Y esas son sus 2 grandes ventajas. El inmobiliario es menos volátil, lo que da tranquilidad a los prestamistas y permite obtener préstamos más grandes. Y como bien dices, te puede dar un flujo de caja con el alquiler para ir pagando los intereses. Es, digamos, el ancla segura. Entonces, ¿ladrillo o Bitcoin? Pues mira, yo diría que el ladrillo es el ancla segura. Bitcoin es el cohete. Y los cohetes a veces explotan en la plataforma de despegue. Y las anclas a veces se hunden con el barco. Cada uno tiene su riesgo. La solidez física del ladrillo es también su mayor debilidad. Piensa en el IBI, las derramas, los seguros, el mantenimiento.
La custodia de un inmueble es un goteo constante de dinero. Custodiar tu propio Bitcoin de forma segura, una vez aprendes cómo, tiene un coste que tiende a cero. Y luego está el tema de los gobiernos, claro. Fundamental. El análisis plantea un escenario muy claro. Si el gobierno de tu país decide subir masivamente los impuestos a la propiedad o incluso aplicar medidas confiscatorias, no puedes meterte la casa en el bolsillo y llevártela a Portugal. Estás atrapada. Con Bitcoin, que es un activo digital y soberano, tu patrimonio se mueve contigo. ¿Y la barrera de entrada? Supongo. Por supuesto, para empezar a jugar en el mercado inmobiliario necesitas un capital inicial importante. Para empezar a acumular Bitcoin, como se dice en el análisis, puedes empezar con €1. Democratiza completamente el acceso al ahorro a largo plazo. Entendido. Es una estrategia que, vale, puede funcionar para un individuo que tiene la paciencia y el estómago para el riesgo. Pero, ¿qué pasaría si todo el mundo o mucha gente empezara a hacer esto? ¿Se rompería el sistema? Aquí es donde el análisis se pone más interesante, en mi opinión, y nos lleva a las consecuencias para todo el sistema. El argumento es que ni siquiera necesitas aplicar la estrategia tú misma para beneficiarte de ella. La idea es que si una masa crítica de personas empieza a usar Bitcoin como su principal reserva de valor, en lugar de la vivienda, pasarían dos cosas muy importantes. A ver. La primera, la más directa, se liberaría una cantidad enorme de inmuebles que hoy no se usan como hogares. Se usan como si fueran cajas de seguridad para guardar ahorros. Mucha gente compra una segunda o tercera vivienda no para vivir o alquilar, sino simplemente para que su dinero no se lo coma la inflación. Si esa función la cumple Bitcoin, esas casas volverían al mercado. Y más oferta podría, potencialmente, hacer la vivienda más asequible para todos. Uf, eso sería una auténtica revolución. ¿Y la segunda consecuencia? Vale, vamos a recapitular. Hemos empezado con un truco viral para ricos y hemos acabado, desmontando las bases del sistema monetario desde los años 70. Hemos visto que esa estrategia de apalancarse para no pagar impuestos no es un capricho, sino una defensa lógica contra un sistema basado en la inflación. Exacto. Y hemos explorado el argumento de que Bitcoin, por sus características únicas de escasez absoluta, soberanía y accesibilidad, no solo es una herramienta superior para ejecutar esta estrategia a nivel individual, sino que su adopción podría tener un efecto dominó, transformando desde el precio de la vivienda hasta el propio concepto de dinero que tenemos. El análisis termina con una reflexión inspirada en el escritor Arthur C. Clarke, que decía aquello de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Muchas ideas que hoy nos parecen ciencia ficción, con los incentivos económicos adecuados, se acaban convirtiendo en el paisaje de nuestra vida diaria. Y la pregunta que nos deja flotando es esa. ¿Estamos viendo en directo el comienzo de un cambio tectónico en cómo la gente guarda el valor de su trabajo? Un cambio que no viene de una protesta en la calle, sino de millones de decisiones individuales eligiendo, silenciosamente, un sistema alternativo.